Mucha gente cree ser cristiana porque ha experimentado ciertas cosas, al mismo tiempo, hermano, que no tiene un conocimiento claro de quién es Dios y no tiene un conocimiento claro de quién es Cristo. Y muchas veces, como ya les he mencionado, en el caso de los mormones, católicos carismáticos, pentecostales unitarios, incluso tienen un conocimiento falso respecto de quién es Dios y de quién es Cristo. Hay mucha gente, hermano, y muchas iglesias en las cuales las personas van no buscando conocimiento, sino buscando emociones, experiencias, juegos, amigos, y el conocimiento es relegado. Pero hermano, el cristiano Jesucristo dice acá, no, esa es la vida eterna, que te conozcan. Y este conocimiento, hermano, es algo continuo en la vida del creyente. Es algo que va a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Hermano, Cristo está dándonos el ejemplo de cómo morir, ¿sí? Porque, hermano, está a punto Jesucristo de ir a la cruz. Esta es una de sus últimas oraciones antes de ir a la cruz. Y Jesucristo, hermano, está dispuesto a ir a la cruz y va a ir a la cruz. En cierta manera, hermano, podemos decir, sintiéndose realizado. ¿Por qué? Porque ha cumplido su propósito. Y yendo a la cruz, a punto de morir, Él va a decir, yo te he glorificado. He exaltado tu nombre, he cumplido mi obra. ¿Sí? Y hermano, este es un ejemplo para todos nosotros. Esta es la forma de morir. Señor, te he glorificado en esta vida, he cumplido. Porque ese es mi propósito. Una vez escuché a un pastor decir esto. Dios tenía que condenar a los hombres, pero Cristo le dijo, no los condenes, condéname a mí. ¿Cómo les suena eso, hermanos? A veces suena bien, ¿sí? Dios dijo, yo voy a condenar, voy a destruir, voy a castigar a los hombres. Y Dios le dice a su padre, Cristo, le dice a su padre, no, Padre, a mí castígame, a mí, yo voy a sufrir por ellos. Hermano, a veces eso suena bien, pero sinceramente es una teología muy equivocada, muy errada. Hermanos, hoy día nos toca el versículo 3 al 5 del capítulo 17 del Evangelio de Juan, pero vamos a dar lectura hasta el versículo 1, sí, para recordar un poco de lo que hemos visto en la última sesión. La palabra del Señor dice así, Juan 17, 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Como dice el título del sermón en sus boletines, hermanos, hoy día vamos a continuar viendo la oración de Cristo antes de su muerte. Y como les he mencionado en la última sesión que hemos tenido del Evangelio de Juan, hermanos, estamos en uno de los lugares más sagrados en el Evangelio de Juan. Pues vamos a ver, o ya hemos empezado a ver, a Jesucristo acercarse a su Padre para interceder, para orar. Y hermanos, ¿qué es lo que Jesucristo va a pedir? Esa es alguna de las preguntas que nos hemos hecho en la última prédica. ¿Qué es lo que Jesucristo, hermano? ¿Cómo es que Jesucristo va a orar? ¿Cómo es que Jesucristo, hermano, va a rogar? ¿Qué es lo que orará? En un momento tan difícil como el que Jesucristo está, recordemos, hermanos, de que está a unas cuantas horas de ir a la cruz, en un momento en el cual Jesucristo va a ser abandonado, va a ser difamado y va a ser literalmente asesinado. Justo antes de esto, el apóstol Juan nos presenta esta oración. Y hermanos, en esta oración tú no vas a encontrar ninguna queja. Tú no vas a encontrar ni el mínimo de duda del amor del Padre por el Hijo. Jesucristo no va a expresar, hermano, en ningún sentido el que Él dude del amor que su Padre le tiene a Él.
Tampoco, hermano, Jesucristo va a dudar del poder de Dios y de sus planes. Jesucristo, más bien, hermanos, como hemos visto en la última sesión, lo que nos ha mostrado en los primeros 2 versículos es de que Él está completamente seguro en que los planes de su Padre se van a cumplir. Y está dispuesto a sufrir lo que tenga que sufrir, está dispuesto a pasar lo que tenga que pasar con tal de que esto suceda. En la última exposición, hermano, Cristo nos ha mostrado la confianza que tiene en su Padre, la confianza en su obra, la confianza de que todo esto no va a ser en vano y de que todo esto va a terminar en gloria, como también vamos a ver el día de hoy. Y como ya les dije, hermanos, estamos en uno de los peores momentos de Jesucristo. En uno de los momentos, hermanos, en los que Jesucristo va a ser humillado como uno de los peores criminales y literalmente, hermano, va a ser humillado cargando los pecados de nosotros. Pero Jesucristo, hermano, como hemos visto ya hace 2 semanas, Él no ha perdido nada de su poder, Él no ha perdido absolutamente nada respecto a lo que su Padre le ha mandado hacer. Y Jesucristo, hermano, ha expresado toda esta confianza en su Padre. Y eso es lo que hemos visto en la primera parte de este capítulo. Jesucristo, hermano, en este momento tan complejo, Él no va a dudar, sino que Él nos ha mostrado la completa y total confianza que tiene en su Padre. Pero hemos quedado con 3 cosas pendientes para estos primeros 5 versículos. Y lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es en el versículo 3, la salvación. Jesucristo nos va a presentar su salvación. En el versículo 4, Jesucristo nos va a presentar su obra. Y en el versículo 5, Jesucristo nos va a presentar su futuro glorioso. Ahora, antes de entrar, hermanos, a los versículos que el día de hoy nos toca, quisiera una vez más recalcar algunas cosas y expandir un poco más algo que les he mencionado en la última prédica de Juan. Esto, hermanos, es de que Jesucristo se está acercando a su Padre en oración y Jesucristo no va a hacer lo que mucha gente en nuestra época está acostumbrada a hacer, simplemente repetir o recitar un rezo creyendo que esa es la forma de orar a Dios. Como ustedes conocen, sabemos eso en nuestro contexto. Mucha gente dominada por el catolicismo romano cree que eso es orar, simplemente repetir el Padre Nuestro. Y creen que eso es orar. Ahora con eso, hermanos, por si acaso no estoy despreciando al Padre Nuestro, pero Jesucristo mismo nos dijo en ese lugar, en el Sermón del Monte, de que Él no nos daba esa oración para que nosotros ahora repitamos cosas sin entender qué es lo que estamos diciendo. Repitamos cosas simplemente de manera vana. Si no, hermano, Jesucristo nos dejó el Padre Nuestro como un patrón de cómo deberíamos orar, ¿sí? De cuáles deberían ser nuestras prioridades al orar, cuáles deberían ser los temas que deberían estar en nuestra mente cuando nos acercamos a Dios. Y creo, hermanos, que esta oración es un ejemplo de esto, porque Jesucristo, hermanos, se va a acercar al Padre y le va a presentar al Padre la confianza que tiene en Él. Jesucristo le va a rogar al Padre de que Él sea glorificado. Jesucristo le va a rogar al Padre por sus discípulos, por aquellos cristianos que iban a seguir incluso después de sus discípulos. Y Jesucristo, hermanos, si tú estudias esto en paralelo con el Padre Nuestro, vas a encontrar que tiene muchas similitudes. Pero no porque Jesucristo esté repitiendo simplemente palabras, sino porque Jesucristo está siguiendo el patrón que Él nos dio. Pero más allá de eso, que es algo que les he mencionado en la última prédica, hermanos, hay algo que también quiero recalcar que creo que es muy importante. Hermano, Jesucristo no va a orar simplemente presentándole al Padre una lista de peticiones como muchos de nosotros a veces hacemos. Ahora, no te estoy diciendo que eso esté mal, ¿sí? No te estoy diciendo de que eso esté mal, no te estoy diciendo que esté mal pedir, no te estoy diciendo que esté mal. El apóstol Pablo mismo nos va a decir que no nos afanemos por nada, sino que presentemos al Señor todas aquellas cosas que nos preocupan. Está bien, hermano, que roguemos. El apóstol Pablo va a decir eso también en Efesios capítulo 6, versículo 18. Pero esta oración, hermano, si bien vamos a ver peticiones, vamos a ver a Jesucristo pidiéndole al Padre varias cosas, hermano, también vemos a Jesucristo que nos presenta que al orar, hermano, es una conversación con Dios. Es un momento en el cual Él está hablando con su Padre. Está hablando con Él. Y esto es bastante interesante, hermano, si tú tomas en cuenta incluso lo que ya hemos visto.
Porque en los primeros versículos, hermano, Jesucristo está presentándole al Padre afirmaciones. Jesucristo le está presentando al Padre lo que estaba sucediendo en ese momento histórico el cual él estaba viviendo. Jesucristo le está hablando al Padre acerca de cuál era la condición en la que estaba. Una vez más, Jesucristo va a afirmar verdades. Escucha el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Hermano, Jesucristo está hablando con su Padre, afirmando cosas que son ciertas, presentando el tiempo presente, la condición en la cual se encontraba, comunicándose con él, hermano, como en una conversación. Y no quería saltarme esto, hermanos, antes de entrar al versículo 3, porque este patrón, y como vamos a ver hasta el final de esta prédica, hermanos, Jesucristo, hermano, nos está poniendo un ejemplo de cómo nos acercamos a Dios en oración. No te estoy diciendo, hermano, de que no presentemos peticiones, y vamos a ver en las siguientes semanas las peticiones que Cristo le va a presentar a su Padre. Pero, hermano, esta oración es más que solo peticiones. Esta oración es una conversación entre el Hijo y el Padre. Y el Hijo, como en toda confianza hacia su Padre, va a sentir, no solamente va a sentir, sino que lo que va a hacer, hermano, es presentar lo que está en su corazón. Padre, la hora ya ha llegado. Glorifícame para que yo te glorifique a ti. Padre, tú me has dado poder para que dé vida a aquellos que tú me diste. Hermano, aquí Jesucristo está presentando lo que está en su corazón a su Padre, como un hijo que conversa con aquel Padre que lo ama. Y hermano, creo que esto es muy importante resaltar también, porque como les dije, mucha gente, hermano, simplemente repite vanas repeticiones cuando ora. Y mucha gente, hermano, también cree que orar simplemente es presentar como una lista de peticiones que tengo. Pero hermano, orar, y eso es lo que Jesucristo está haciendo acá, te cuento, es algo que tú y yo también podemos hacer. Obviamente hay ciertas diferencias, pero acercarnos al Padre con esta confianza, como en una conversación con Él, hermano, es eso lo que Jesucristo va a hacer. Y como les he mencionado, hermanos, vamos a comenzar el día de hoy en el versículo 3 y vamos a ver la salvación de Jesucristo. Jesucristo va a afirmar en esta oración la salvación que Él vino a proveer a este mundo. La vida eterna que Él vino a proveer a aquellos que el Padre le había dado. Escucha lo que dice el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesucristo, hermano, aquí nos está afirmando la obra que Él vino a hacer. Dar vida eterna a aquellos que Dios le había dado. Dar vida eterna a aquellos que eran sus ovejas. Y después de decirnos, en el versículo 2, hemos visto eso hace algunas semanas, después de decirnos de que Él tiene el poder para salvar a todos los que el Padre le dio y que va a salvarlos, Jesucristo ahora aquí nos presenta cómo es que estas personas han llegado a la vida eterna. Cómo es que aquellos que son suyos y que por su poder reciben vida y llegan a la salvación, ¿cómo es que esto ha sucedido? Y hermano, hay una pregunta importante que responder si vamos a entender bien este versículo, y es, ¿cómo sabemos que alguien tiene la vida eterna? ¿Cómo sabemos que alguien tiene la vida eterna? Literalmente Jesucristo nos va a presentar esto en el versículo 3. Y escucha, todo comienza con el conocimiento. Hermano, una característica central de aquellos que tienen la vida eterna es el conocimiento que han recibido. Y esto, hermanos, es muy importante resaltar, pues en nuestra época muchas iglesias, y la mayor parte, yo me animaría a decir, del cristianismo, hermano, desprecia el conocimiento, subestima el conocimiento. Muchas iglesias y gran parte del cristianismo de nuestra época, hermano, el conocimiento está a un lado, lo que importa es la experiencia. Ahora escucha, nosotros no vamos a hacer a un lado la experiencia es importante, pero la experiencia, hermano, es completamente inútil si no está fundamentada en el verdadero conocimiento. Y lamentablemente, hermanos, mucha gente en nuestra época fundamenta o basa su cristianismo en simples experiencias estáticas. Hay personas las cuales creen que son cristianos, ¿por qué? Porque han hablado en lenguas en algún momento.
Hay personas que creen que son cristianos. ¿Por qué? Porque han visto visiones en algún momento. Hay personas que creen que son cristianos porque han recibido milagros en algún momento de su vida. Pero hermano, en este evangelio, por ejemplo, hemos visto muchas personas recibir milagros y aún así rechazar el verdadero conocimiento, ¿o no? Hermanos, hemos visto una y otra vez en este evangelio. Quizás el capítulo 6 es el capítulo más claro respecto a esto, después de que Jesucristo le dio de comer a miles de personas y todas esas miles de personas después se van a alejar de Jesucristo y le van a decir, no, dura es esta palabra, duro es este conocimiento, ya no queremos más. Y hermano, respecto a las otras experiencias que te acabo de mencionar, también déjame darte algunos detalles. Yo he conocido cristianos que creen que son cristianos, ¿por qué? Está mal dicho lo que acabo de decir, hermano. He conocido personas que creen que son cristianos, ¿por qué? Porque han hablado lenguas, por ejemplo, ¿sí? Porque han tenido una experiencia sobrenatural, supuestamente. Pero hermano, déjame contarte algo. ¿Sabías que los mormones hablan lenguas? ¿Tú sabías eso? Y los mormones, te cuento, no tienen un conocimiento verdadero de quién es Dios y de quién es Cristo. Es más, ellos predican algo blasfemo respecto a Jesucristo. Pero ellos, hermano, tienen ese tipo de experiencias. Los católicos carismáticos igual tienen ese tipo de experiencias. Los pentecostales unitarios. Escucha, los pentecostales que niegan la Trinidad, literalmente, ¿quién es Dios? Hermano, ellos también tienen ese tipo de experiencias. Pero Jesucristo, hermano, nos dice aquí en el versículo 3, escucha una vez más lo que dice. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermano, una vez más, yo no estoy en contra de todo tipo de experiencias, aunque de algunas sí. Pero hermano, el fundamento de la vida cristiana y de la vida eterna que una persona ha recibido está en el conocimiento verdadero de quién es Dios y de quién es Cristo. Mucha gente cree ser cristiana porque ha experimentado ciertas cosas, al mismo tiempo, hermano, que no tiene un conocimiento claro de quién es Dios y no tiene un conocimiento claro de quién es Cristo. Y muchas veces, como ya les he mencionado, en el caso de los mormones, católicos carismáticos, pentecostales unitarios, incluso tienen un conocimiento falso respecto de quién es Dios y de quién es Cristo. Pero hermano, Cristo aquí, en su oración al Padre, después de decirle al Padre, tú me has dado el poder para dar vida a todos aquellos que tú me diste, Jesucristo le va a decir esto a su Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La marca, hermano, de un creyente verdadero es que ha recibido el conocimiento correcto de Dios. Y no solo de Dios, como voy a recalcar más adelante, sino de Jesucristo también. Escucha, la marca de un verdadero cristiano es de que ha recibido el conocimiento correcto de Dios y de Jesucristo. Y ahora esto, hermano, para los que hemos estado estudiando el Evangelio de Juan, no debería ser mucha sorpresa. ¿Por qué? Porque hemos visto esto muchas veces, ¿sí? ¿Te acuerdas lo que Jesucristo dijo? Juan 8, versículo 32, conoceréis la verdad. ¿Y qué es lo que los hace libres? La verdad es la que los hace libres. Jesucristo le dijo a sus discípulos no hace mucho, Juan 16, versículo 13, el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Y hermano, hemos hablado de esto, ¿sí? Hemos hablado de esto, de cómo, hermano, Jesucristo va a proclamar la verdad, va a proclamar el conocimiento, porque Él sabía de que aquellos que verdaderamente van a llegar a la vida eterna son aquellos que reciban este conocimiento. Es por eso, hermano, que Jesucristo se va a dedicar a predicar, incluso en momentos en los cuales la gente le va a pedir, no, haznos milagros. Jesucristo va a decir, por ejemplo, Marcos capítulo 1, Jesucristo va a decir, no, yo he venido a enseñar, he venido a predicar, he venido a proclamar la verdad. ¿Por qué? Una vez más, porque es la verdad la que nos hace libres. ¿Por qué? Una vez más, lo que acabamos de leer en Juan 17:3, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Escucha lo que el apóstol Juan, hermano, va a decir acerca de los cristianos en su primera epístola. Primera Juan, capítulo 2, versículos 20 al 21.
Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ninguna mentira procede de la verdad. El apóstol Juan, hermano, nos va a presentar a los cristianos como personas las cuales han recibido el conocimiento. Han recibido un conocimiento especial. Y no está basado este conocimiento en las mentiras, en los engaños, sino en la verdad. Escucha lo que dice 1 Juan 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el del error. Hemos leído hace un momento 1 Juan 5, 20. Escucha lo que dice una vez más. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Escucha lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 4, 6. Dios resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Escucha, esta es la obra que Pablo dice que sucedió en los cristianos. Dios ha resplandecido a nuestros corazones para iluminarnos, para darnos la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El apóstol Pablo, escucha lo que va a decir 1 Timoteo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero escucha lo que continúa diciendo. Y vengan al conocimiento de la verdad. Hermano, esto es muy importante recalcar, ¿sí? Una y otra vez. Porque como te he mencionado, hermano, mucha gente va a diferentes iglesias, a muchas iglesias, buscando experiencias. Y el conocimiento es relegado. El conocimiento es despreciado. El conocimiento, hermano, es algo opcional incluso en muchas iglesias. Pero, hermano, Jesucristo dice, no, el conocimiento es algo fundamental en aquellos que verdaderamente han recibido la vida eterna. Es más, si alguien tiene la vida eterna es porque ha recibido el conocimiento verdadero. Ahora, ¿qué conocimiento? Dos cosas vamos a ver en esto. El conocimiento del Dios verdadero y el conocimiento de Jesucristo. Este no es cualquier conocimiento, ¿sí? Es el conocimiento del Dios verdadero y el conocimiento de Jesucristo. Escucha lo que dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahora, hermano, aquí está Jesucristo utilizando expresiones que van a ofender a la sociedad por la época en la que vivimos. Vivimos en una nación, lamentablemente, plurinacional, ¿verdad? Vivimos en un mundo, en nuestra época, el cual se quiere decir de que lo correcto, lo justo, lo digno, es ser multicultural. Hermano, Jesucristo aquí está yendo completamente en contra de esto. ¿Por qué? Porque esta obsesión con ser un país o un mundo plural y aceptar todo tipo de culturas, de fondo, hermano, tiene esta idea de que todos pueden creer en su propio Dios, a su manera, y todos al final van a llegar igual al cielo, todos igual van a llegar a la vida eterna. ¿Alguna vez tú vas a escuchar eso, hermano, de personas que es bastante absurdo cuando lo analizas a fondo? Pero van a haber personas, hermano, que van a decir, ¿sabes? Los budistas, los hindúes, los musulmanes, los cristianos, todos adoran al mismo Dios, pero le ponen otro nombre, ¿sí? Le ponen otro nombre o entienden cosas distintas, pero del mismo Dios incluso. Hermano, cuando tú estudias esas culturas, esas religiones, vas a encontrar completamente lo opuesto. El Dios al que ellos adoran no se compara al Dios verdadero de la Escritura. Ahora, lo mismo pasa en nuestro contexto, ¿sí? Con todas las religiones aymaras, andinas, que se están promulgando, ¿sí? O promoviendo en nuestro contexto. Hermano, te cuento, adorar a la Pachamama y pensar que eso es tu Dios, no es lo mismo que adorar al Dios verdadero. Y hermano, aquí Jesucristo nos está dejando esto bien claro. La vida eterna es para aquellos que han conocido al único Dios verdadero. Solamente hay un Dios, solamente hay un Dios verdadero. O has llegado al conocimiento de aquel Dios, o no tienes la vida eterna. Punto. Hermano, es eso lo que Jesucristo está diciendo acá. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero.
Solo hay un único Dios verdadero, y aquellos que no lo conocen, aquellos que adoran a los ídolos, aquellos que prefieren formarse sus propios dioses, como el apóstol Pablo va a decir en Romanos capítulo 1, escucha, no tienen la vida eterna. No tienen la vida eterna. Hermano, esta es una verdad que tenemos que tener muy clara, muy clara. Porque como he mencionado, vivimos tiempos difíciles, incluso en las iglesias cristianas, porque va a haber pastores hermanos que no van a estar dispuestos a decir este tipo de cosas de manera tan contundente. Porque yo sé que es ofensivo. Es ofensivo para mucha gente decirle, sabes, te has pasado toda la vida adorando a la Madre Tierra y eso no te va a guiar a la vida eterna. Es más, te está guiando a la condenación eterna. Sí, hermano, eso es ofensivo. Pero es necesario saber. Es necesario entender esto. Y Jesucristo, hermano, orando a su Padre, le va a afirmar esta verdad. Esta es la vida eterna. Y hermano, una vez más, estamos en el contexto en el que Jesucristo dijo, yo tengo el poder para dar vida eterna a todos los que me diste. Y esta es la vida eterna que yo les he dado. Esta es la vida eterna. Este es el fundamento de la vida eterna que ellos han recibido. El que te conozcan a ti. El que te conozcan a ti. Al único Dios verdadero. Pero ahora, Jesucristo aquí no solamente menciona el conocimiento del Dios verdadero, y esto también es muy importante, porque la Biblia nos dice, hermano, de que los demonios, por ejemplo, conocen al Dios verdadero. Ellos no tienen ídolos en cierta manera, ellos conocen quién es el Dios verdadero, pero siguen siendo demonios, ¿verdad? Es por eso que Jesucristo, hermano, también nos va a decir en este pasaje, escucha, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, estas dos cosas se combinan en el verdadero cristiano. Yo tengo el conocimiento verdadero de Dios a través de Jesucristo. Es a través de que he conocido a Cristo que yo conozco al Dios verdadero. Hermano, esto también ya lo hemos hablado en este evangelio. El apóstol Juan lo va a volver a recalcar en su primera epístola. Hay gente, hermanos, que creen que pueden tener a Dios, al Dios verdadero, escucha, pero al mismo tiempo rechazar a Jesucristo, al mismo tiempo no reconocer a Jesucristo, al mismo tiempo ser ignorantes de quién es Jesucristo. Y a mí me preocupa mucho cuando tú escuchas gente que se llama cristiana, pero que te habla mucho de Dios sin hablarte de Cristo. Eso, hermano, por si acaso es extraño. Porque el conocimiento de aquellos que han llegado a la vida eterna, hermano, Jesucristo lo recalca acá y dice, es el conocimiento del Dios verdadero y de Jesucristo. Y es más, como hemos visto, hermano, la última exposición y varias veces en este evangelio, tú y yo no podríamos conocer quién es el Dios verdadero si no conociéramos a Cristo. No hay forma, hermano, de conocer realmente quién es Dios de la forma en la que se lo presenta en el Nuevo Testamento sin conocer a Jesucristo. Escucha lo que el mismo apóstol Juan nos dijo, capítulo 1 de Juan, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermano, ¿quién ha dado a conocer al Padre? ¿Quién ha dado a conocer al Padre? Hermano, es el Hijo, el único Hijo de Dios, el cual da a conocer al Padre. Cristo es la misma imagen de Dios, aquel que nos da a conocer al Padre. Sin Cristo, hermano, nadie podría conocer a Dios. Es por el conocimiento de Cristo, el cual nos guía a entender quién es Dios, por el cual podemos decir que tenemos vida eterna. Y hermano, esto es sumamente fundamental para todo cristiano. La característica de todo cristiano, hermano, todo aquel que ha nacido de nuevo, ha recibido la vida, todo aquel que ha sido salvo por Cristo, hermano, tiene esto. El conocimiento de Dios a través de Jesucristo. Ahora aquí, hermano, nuestro Señor va a utilizar una forma de referirse a sí mismo que la quiero diseccionar, ¿sí? La quiero desglosar. Escucha lo que Cristo dice.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Ahora quiero quedarme ahí un momento. Porque aquí, hermano, nos encontramos con el nombre de Jesucristo y con el título de Jesucristo. Y creo que eso es muy importante recalcar. Hermano, Jesucristo, en realidad en el original son dos palabras, Jesús y Cristo, que hacen referencia a su nombre y hacen referencia, hermano, a su título. Y esto es importante recalcar. Porque, hermano, este conocimiento de Cristo tampoco es de cualquier Cristo, ¿sí? No es, hermano, del Cristo del gran poder en nuestra ciudad. Y hay muchos falsos Cristos. Jesucristo mismo nos va a advertir eso en Mateo capítulo 24. Pero Jesús, hermano, va a utilizar acá su nombre y va a utilizar acá su título como el conocimiento que nosotros hemos recibido acerca de Él. ¿Qué significa, hermano, Jesús? ¿Qué es lo que significa Jesús? Ese no es cualquier nombre. Yo sé, hermano, que tiene conexión con el nombre Joshua o Josué en el Antiguo Testamento, no te estoy diciendo que no, pero hay un motivo especial, hermano, por el cual el Hijo de Dios, cuando se encarnó, recibió este nombre. Jesús, hermano, significa Jehová salva. Jehová salva. Y cuando tú entiendes esto, hermano, espero que te ayude a entender aún más lo que acabamos de ver. De que en el verdadero cristiano, hermano, se combina este conocimiento de Dios y de Cristo. Y cuando tú conoces a Cristo, hermano, cuando tú conoces a Jesús, tú sabes que es aquel el cual Dios ha enviado para salvarnos. El cristiano, hermano, reconoce a Jesucristo como el único Salvador que Dios envió a este mundo. El cristiano, hermano, lo reconoce como la única forma de salvación que Dios le ha provisto a este mundo. No hay más. Él ya nos dijo eso. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y hermano, el nombre Jesús es eso lo que nos da a entender. Y los nombres, cuando tú conoces un poco la cultura judía del primer siglo, incluso antes, hermano, la gente no le ponía nombres en aquella época a sus hijos porque sonaban bonitos, ¿sí? Sino porque tenían algún significado. Y hermano, Jesús significa Jehová salva. Y hermano, es esa la forma en la que tú y yo lo reconocemos. Pero Jesucristo no solamente utiliza aquí su nombre, Jesús, sino también utiliza su título, que es Cristo. ¿Qué significa, hermano, Cristo? Significa el Mesías, significa, escucha bien esto, el ungido de Dios. En el Antiguo Testamento, hermano, había 3 clases de personas las cuales eran ungidas. ¿Cuáles eran esas 3 clases de personas? Profetas, reyes y sacerdotes, ellos eran ungidos. Y hermano, esto es muy importante, porque en el Antiguo Testamento tenemos estas 3 clases de personas siendo ungidas, porque tenían un rol muy importante para el pueblo. Pero en el Nuevo Testamento, hermano, ahora nos vamos a encontrar con el ungido. Aquel hermano que va a tener estos 3 oficios y va a ser ungido como aquel que cumple de manera perfecta el oficio de profeta. ¿Qué hacían los profetas? Revelarle a Dios, revelarle al pueblo la verdad de Dios. Eso hacían los profetas. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer de manera perfecta. Los sacerdotes eran ungidos. Jesucristo, hermano, es nuestro sumo sacerdote y hemos hablado de esto en varias ocasiones. ¿Qué hacían los sacerdotes? Ellos intercedían a Dios por el pueblo. Hermano, Jesucristo es aquel que intercede todos los días por nosotros. ¿Qué hacían los reyes en el Antiguo Testamento? Gobernaban, protegían, derrotaban a los enemigos del pueblo de Dios. Y hermano, este es Cristo. Él no es solamente un maestro. Él no solamente es un rabí, como algunos en el Nuevo Testamento querían reconocerlo. No, hermano. Él es el Mesías. Él es el rey, profeta y sacerdote que su pueblo estaba esperando. El único enviado por Dios para cumplir estos 3 oficios. Y hermano, aquellos que hemos llegado a la salvación, tenemos este conocimiento de Él. Sabemos quién es Dios a través de Cristo
y reconocemos a Jesucristo como el único hombre por el cual podemos ser salvos y aquel que es el ungido de Dios. Él es el Mesías. Él no es cualquier persona y no puede ser comparado a ninguna otra persona. Y hermano, Jesucristo dice, esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, antes de terminar este versículo, hay dos cosas más. Hermano, Jesucristo dice, esta es la vida eterna. Jesucristo no dice, los que tengan este conocimiento van a llegar a la vida eterna. No dice eso. Jesucristo, hermano, dice, esta es la vida eterna. Y hermano, eso es importante. Porque Jesucristo no dice que aquellos que tengan este conocimiento van a llegar tiempo futuro a la vida eterna, sino que Jesucristo dice, hermano, aquellos que tienen el conocimiento del único Dios verdadero, de Jesucristo como su Salvador, ya tienen la vida eterna. No es algo que estamos esperando. Es algo, hermano, que ya tenemos, que ya poseemos la vida eterna. Hermano, la vida eterna para el creyente comienza cuando conoce al único Dios verdadero y a Jesucristo. Es en ese momento, hermano, en el que yo ya he obtenido, ya tengo la vida eterna. No es algo, hermano, que estoy esperando recibir. No es algo, hermano, que quizás pueda perder en el futuro o algo así. No, Jesucristo dice, esto es algo que ya tienen. Ustedes ya lo tienen. Esta es la vida eterna. Aquellos que han llegado a conocer a Dios a través de Jesucristo y lo han reconocido y han recibido el conocimiento que les he presentado, hermano, ya tienen la vida eterna. Pero ahora aquí hay un detalle que también es muy interesante y que no me puedo saltar. Jesucristo, hermano, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahora, la palabra conocer es una palabra, hermano, bastante interesante para meditar. Porque, hermano, esta palabra es un verbo en presente activo. ¿Qué significa eso? Un verbo en presente activo, hermano, en el idioma original, es una acción continua a lo largo de toda nuestra vida. Esta es una acción, hermano, que no es solamente un momento que recibo un conocimiento y ya está. No, esto, hermano, es algo continuo. Esto es algo, hermano, que va a ser la característica de todo aquel que tiene la vida eterna. Es por esto, hermano, que el verdadero cristiano siempre tiene hambre de conocer más, de buscar aprender más, de saber más acerca de Dios, acerca de Cristo. Tenemos hambre y sed, hermano, de saber más y más y más de Él. Hermano, y Jesucristo acá nos está presentando esta situación. El verdadero cristiano, hermano, esta es la vida eterna. Aquellos, hermano, que han recibido el conocimiento verdadero de Dios, pero es un conocimiento, hermano, que de manera continua va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Es un conocimiento, hermano, el cual deseamos constantemente, porque, hermano, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí o no? Es el alimento que recibimos, como el apóstol Pedro va a decir, 1 Pedro 2, la leche no adulterada, eso es lo que queremos como cristianos. Y hermano, esto es importante también analizar, porque hay mucha gente, hermano, que se llama cristiano, pero no busca más conocimiento de Dios. Incluso se conforma con mantenerse en la ignorancia. Hay mucha gente, hermano, y muchas iglesias en las cuales las personas van no buscando conocimiento, sino buscando emociones, experiencias, juegos, amigos, y el conocimiento es relegado. Pero hermano, el cristiano Jesucristo dice acá, no, esta es la vida eterna, que te conozcan. Y este conocimiento, hermano, es algo continuo en la vida del creyente. Es algo que va a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer hasta que lo veamos cara a cara. Es por eso, hermano, que en el Antiguo Testamento el profeta Jeremías va a decir esto. Así dijo Jehová, Jeremías 9, versículo 23 al 24. Deben conocer este pasaje. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, sino alábese en esto el que se hubiere de alabar,
en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Es esto característica del verdadero cristiano? Hermano, si hay algo que yo deseo, si hay algo que yo quiero, es conocerlo más a Él. Ahora, después de presentarnos, hermano, esta salvación, ahora Jesucristo nos va a presentar, versículo 4, su obra. Escucha versículo 4, y esto a algunos de ustedes les va a sonar raro que esté así el bosquejo el día de hoy. Porque normalmente consideramos, hermano, que la obra de Cristo tiene como fundamento principal la salvación, ¿sí? Pero escucha lo que Jesucristo va a decir, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hermano, ¿cuál era la obra principal de Jesucristo? ¿Cuál era la misión principal de Cristo cuando Él vino? Cuando Él se hizo hombre. Yo te digo, es lo que dice este versículo. Yo te he glorificado en la tierra. Como ya hemos visto, hermano, en diferentes oportunidades, este era el propósito principal de Jesucristo, la gloria de su Padre. Hermano, Cristo sí vino a salvarte a ti y a mí. Jesucristo sí vino a salvar pecadores, a morir por ellos. Pero el motivo principal por el que vino, hermano, es por la gloria de su Padre. Es por la gloria, hermano, de su Padre. Y no debemos dejar de enfatizar esto, hermano, porque Jesucristo, escucha, está terminando su ministerio. Está a punto de ir a la cruz. ¿Y Jesucristo qué va a afirmar? Jesucristo va a afirmar en esta oración, hablando con su Padre, conversando con su Padre, y le va a decir, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esta era la obra, hermano, principal que Él tenía que cumplir. La gloria de su Padre. Este fue el propósito de todo lo que Jesucristo hizo. Este, hermano, fue el propósito de sus milagros. ¿Te acuerdas, hermano, Juan capítulo 11, cuando nos hemos topado con la resurrección de Lázaro? Escucha lo que Jesucristo dijo, hermano, acerca de ese gran milagro, uno de los milagros más sorprendentes que Cristo va a hacer. Juan 11, versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Sus milagros eran con la intención de mostrar la gloria de Dios. Es por eso que después del primer milagro de Jesucristo en las bodas de Canaán, literalmente el apóstol Juan nos va a decir, y vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios. Aquel unigénito Hijo de Dios que debía manifestar, que debía revelar a Dios el Padre, a través de los milagros estaba revelando esa gloria. Y Jesucristo, hermano, tenía este propósito en su ministerio, en su vida, la gloria de su Padre. ¿Cómo? Con sus milagros. 2, con su enseñanza. Hermano, su enseñanza tenía como fundamento el darle la gloria a Dios. Escucha lo que hemos visto hace bastantes meses, Juan capítulo 7, versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Ahora, hermano, aquí Jesucristo está lidiando con el tema de que había personas, hermano, que iban a acusar a Jesucristo de que su doctrina era algo que Él se había inventado. Su doctrina, hermano, era algo que había nacido de Él, pero que no estaba conforme a lo que Dios había revelado. Y Jesucristo, hermano, va a decir, no, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesucristo va a presentar, hermano, que aquel que más bien se mantiene en la doctrina que Dios ha revelado y no habla por su propia cuenta, es aquel que está buscando la gloria de aquel que lo envió. Y hermano, la doctrina, la predicación, la enseñanza de Jesucristo tenía este fundamento. Las palabras que yo les hablo, Jesucristo va a decir esto en repetidas ocasiones, son las palabras que el Padre me dijo que yo les dijera. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Hemos visto esto, hermano, en este mismo evangelio. ¿Y cuál era el propósito, hermano, de Jesucristo manteniéndose fiel a la doctrina que Dios le había dado? A la predicación, a la enseñanza, a la verdad que Dios le había dado para revelar. Como acabo de leer en Juan capítulo 7, hermano, el propósito era la gloria de su Padre. Ese era el propósito de sus enseñanzas. Hermano, Jesucristo buscó la gloria de su Padre en su sufrimiento.
Ya hemos visto esto hace 2 semanas en la última prédica de Juan. Solo déjame recordártelo. En Juan capítulo 12, Jesucristo dice, hermano, mi alma está muy turbada, estoy muy preocupado, siento mucho dolor por lo que está a punto de llegar en la cruz. Pero ¿qué diré? Padre, ¿líbrame de esta hora? No. Escucha lo que Cristo dice, Juan 12, 28. Padre, glorifica tu nombre. Bueno, sus sufrimientos fueron para la gloria de Dios. El discipular, hermano, a sus apóstoles, ¿para qué habrá sido? ¿Cuál habrá sido el objetivo de discipular a estos 11 hombres? Estoy excluyendo a Judas por razones obvias. Pero ¿cuál habrá sido, hermano, el propósito de discipular a estos hombres, de enseñar a estos hombres, de instruir a estos hombres? Yo te digo, Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ustedes son mis discípulos, Jesucristo dice, yo los he entrenado, yo les he enseñado para que lleven mucho fruto. ¿Por qué? Porque en esto es glorificado mi Padre. Mi propósito, Jesucristo nos ha dejado esto muy claro, es la gloria de su Padre. Este era el propósito principal, esta era su motivación. Ahora, esto es muy razonable, porque hermano, ¿cuál es el mandamiento más grande que tenemos? Amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿o no? Y alguien que ama a Dios por sobre todas las cosas, hermano, es alguien que va a buscar la gloria de Dios por encima de todas las cosas. Ese es el fin del hombre y ese, hermano, fue el propósito principal de nuestro Señor Jesucristo. Los catecismos reformados, hermano, escucha lo que van a decir al responder la pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios. Y hermano, Cristo es el ejemplo de esto. Y debo recalcar esto, hermano. Cristo está dándonos el ejemplo de cómo morir, ¿sí? Porque, hermano, está a punto Jesucristo de ir a la cruz. Esta es una de sus últimas oraciones antes de ir a la cruz. Y Jesucristo, hermano, está dispuesto a ir a la cruz y va a ir a la cruz. En cierta manera, hermano, podemos decir, sintiéndose realizado. ¿Por qué? Porque ha cumplido su propósito. Y yendo a la cruz, a punto de morir, Él va a decir, yo te he glorificado. He exaltado tu nombre, he cumplido mi obra. ¿Sí? Y hermano, este es un ejemplo para todos nosotros. Esta es la forma de morir. Señor, te he glorificado en esta vida, he cumplido. Porque ese es mi propósito. Esta semana nos hemos enterado de la muerte de un pastor muy conocido, no sé si todos lo conozcan, el pastor Buddy Buckham. Un pastor muy influyente en los Estados Unidos y en otros lugares, probablemente en el mundo entero. Y murió de repente a los 56 años. Y cuando él murió, me acordé de una prédica que escuché de él hace un tiempo, en la cual él decía lo siguiente. Cuando yo muera, decía, por favor no celebren todo lo que yo hice en mi vida, ¿sí? No hagan una conmemoración de la vida del pastor Buddy Buckham, sino más bien celebren lo que Cristo hizo en mí. Celebren la gracia que Dios me dio a mí para poder cumplir todas estas cosas. Y en mi funeral, en mi velorio, celebren, alégrense y alaben a Dios por la misericordia de que este pecador esté en el cielo. No, porque ese es el propósito de la vida, ¿o no? Glorificar a Dios. Y Cristo, hermano, llegando a su muerte, a punto de ir a la cruz, Él va a decir, ¿sabes? Te he glorificado. He cumplido la obra que me diste. He acabado la obra. Te he dado la gloria, Padre, con mis milagros, con mi enseñanza, con mi sufrimiento, con mis discípulos. He cumplido. He cumplido. Ahora Jesucristo, hermano, nos dice también esto. He acabado la obra que me diste que hiciese. Hay varias cosas que entender sobre esto. Varias cosas que entender sobre esto. Una vez escuché a un pastor decir esto. Dios tenía que condenar a los hombres, pero Cristo le dijo, no los condenes, condéname a mí. ¿Cómo les suena eso, hermanos? A veces suena bien, ¿sí? Dios dijo, yo voy a condenar, voy a destruir, voy a castigar a los hombres. Y Dios le dice a su padre, Cristo, perdón, le dice a su padre, no, Padre,
a mí castígame, a mí, yo voy a sufrir por ellos. Hermano, a veces eso suena bien, pero sinceramente es una teología muy equivocada, muy errada. Porque escucha, hermano, lo que Cristo dice acá. He acabado la obra, ¿qué dice, hermano? Que me diste que hiciese. Hermano, muchos tienen esta visión del Padre y del Hijo, y creo que es una visión bien equivocada, que por si acaso tú la puedes rastrear en la historia de la iglesia. Algunos van a decir eso, cuando tú lees el Antiguo Testamento nos encontramos con Dios el Padre, que está airado y es malo y quiere castigar, y en el Nuevo Testamento nos encontramos con el Hijo, que, menos mal, Él viene a salvarnos, ¿sí? Hermano, eso es una visión muy simplista de la Escritura y del Evangelio y de Dios y de Cristo. Porque, hermano, no es que Cristo le dijo a su Padre, condéname a mí, no. Es que el Padre le dijo a su Hijo, yo quiero que tú sufras su condena. Eso es lo que Cristo dice acá, hermano. Y eso es muy importante de entender cuando hablamos de su obra. Hermano, fue el Padre el cual le dijo, yo quiero que tú te hagas hombre, te humilles y sufras la condena que estos hombres, que esta humanidad merecía. Y el Hijo, en obediencia a su Padre, dijo, Padre, me someto a ti. Te obedezco, me sujeto a ti. Es por eso, hermano, de que el Evangelio, la obra de Cristo, los apóstoles en el libro de Hechos la van a presentar como el determinado y anticipado plan de ¿quién? De Dios. Es Dios, hermano, Dios Padre, el cual nos vio completamente pecadores, en una situación completamente desesperada, porque por nosotros mismos no podemos salvarnos. Y es el Padre el que dijo, yo voy a enviar a mi Hijo. Es el Padre. Y hermano, esto es muy importante. Hermano, mucha gente conoce este versículo, Juan 3:16, de tal manera amó que dice, Dios al mundo que envió a su Hijo. Hermano, ¿quién fue el que amó al mundo? Dios. ¿Quién fue el que envió a su Hijo? Dios. Y hermano, Jesucristo por eso dice acá, he terminado la obra que tú me diste. Es por eso, hermano, que desde el Antiguo Testamento tú vas a encontrar que Dios es el que promete que va a enviar a Jesucristo. Génesis 3:15. Dios, hermano, es el que promete, yo voy a traer un Salvador de la simiente de la mujer que destruya las obras de la serpiente, que destruya las obras de Satanás. Hermano, tú y yo podemos ser salvos porque el Padre ordenó que su Hijo amado sufra nuestra condena, se haga maldito por nosotros. Es el Padre el cual envió a su Hijo con este propósito. Y el Hijo estuvo dispuesto a obedecer y a cumplir la obra que Dios le había dado que él haga. Cristo, hermano, no había ido a la cruz todavía, pero le está diciendo al Padre, ya he cumplido tu obra. Ahora aquí hay algo que también tenemos que aclarar. ¿Por qué Jesucristo, hermano, si todavía no ha ido a la cruz, Jesucristo presenta su obra como ya terminada? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano, Jesucristo hace eso? En la literatura del Nuevo Testamento, e incluso esto tú vas a encontrar también en la literatura griega antigua, vas a encontrar, hermano, de que ellos utilizaban algo que se conoce como un aoristo proléptico. ¿Qué es un aoristo proléptico? Es una forma, hermano, en la cual las personas utilizaban una palabra en tiempo pasado para referirse a algo que todavía no había sucedido. ¿Pero por qué hacían eso? ¿Por qué? No es porque Juan, hermano, se esté equivocando acá. No es porque haya una equivocación gramatical o algo así, no. Es porque en aquella época, hermano, tú presentabas en pasado aquello que no había sucedido, pero que estabas seguro que iba a suceder. Seguro que iba a suceder. Algo que lo tenías como completamente cierto. Algo que tenías, hermano, como algo que era imposible que no suceda. Cuando tú tenías la seguridad completa de que algo iba a suceder, hermano, lo presentabas así, como algo que ya ha pasado. Esto es importante, hermano, cuando leas, por ejemplo, también Romanos 8, versículo 30, porque el apóstol Pablo va a usar este tipo de escritura también. Pablo va a decir a los que Dios conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Tiempo pasado. Pero hermano, ¿la glorificación de los creyentes es futura o no?
Pero Pablo, hermano, la presenta en tiempo pasado proléptico. ¿Por qué? Porque es completamente segura. Eso no se puede dañar. Eso no se puede arruinar. Y ahora, hermano, Jesucristo aquí, antes de ir a la cruz, nos dice, ya he concluido la obra que tú me diste. ¿Por qué? Porque Él sabe, hermano, la hora ya ha llegado. La cruz es inevitable. La cruz, su resurrección, su ascensión son completamente seguras. Esto no va a cambiar. Ya estamos. Y hermano, Jesucristo ya les dijo eso a sus discípulos. Yo voy a morir varias veces. En esta última cena ya les dijo, hay un traidor el cual me va a entregar. Jesucristo ya les dijo a sus discípulos, van a venir los judíos, van a difamarme y me van a llevar como criminal y me van a asesinar. Jesucristo ya dijo eso. Y Jesucristo conoce de que esto ya va a suceder. Es por eso que en el versículo 1 dijo, la hora ya ha llegado. Pero ahora, hermano, quiero hacerles meditar en algo más respecto a este versículo 4. Yo te glorifico en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hermano, Jesucristo presenta su obra como terminada. Ahora, ¿en qué sentido? Como ya les he mencionado, la presenta de esta forma. ¿Por qué? Porque es algo que seguro ya va a suceder. Él va a morir, Él va a resucitar y Él va a ascender al cielo. ¿Sí? Eso va a pasar sí o sí y vamos a verlo más adelante. Pero esto, hermano, de que Jesucristo presente su obra terminada, también tiene otra importancia. Y es, hermano, de que tú y yo no tenemos nada que agregarle a su obra. Su obra ya está completa. Por eso en la cruz Jesucristo va a decir, consumado es, tetelestai, todo está pagado, no hay nada más que agregarle. Hermano, así es como Jesucristo va a presentar su obra. Ya está, no hay nada más que hacer. Tú y yo no tenemos nada que agregarle. Ahora, hermano, te cuento de que la mayoría de las falsas religiones que tienen algún tipo de influencia cristiana, pero son falsas, lamentablemente no creen eso. Sí, Cristo murió en esa cruz, ¿sí? Sí, Cristo cumplió su obra en el Nuevo Testamento, pero no está completa todavía. ¿Por qué no está completa todavía? Porque tú para ser salvo tienes que bautizarte de bebé, tienes que ir a la primera comunión, tienes que ir a misa, tienes que hacer las fiestas, tienes que hacer un montón de cosas. Alguna vez alguien me preguntó, ¿por qué, pastor, usted no es católico romano, por ejemplo? Yo te digo por qué. Porque yo creo en la obra completa de Cristo. No tengo nada más que agregarle. Y lo que esa iglesia enseña es de que nosotros tenemos que agregarle algo más. Que los méritos de Cristo, la obra de Cristo no está completa. No ha sido consumada en aquella cruz. Sino que tú y yo tenemos que hacer más méritos, más logros. Tenemos que poner de nuestra parte para ganarnos la vida eterna. En otras palabras, Cristo nos ganó la vida eterna a medias y yo hago mi parte. Pero hermano, Cristo dice acá, no. Ya nos dijo, hermano, esta es la vida eterna, que conozcan a Dios y a Cristo. Y ahora Jesucristo nos dice, mi obra está terminada. La obra que Jesucristo iba a hacer por su pueblo, hermano, está completa. Es por eso que el apóstol Pablo, hermano, va a decir, Tito capítulo 3, tú y yo podemos ser salvos no por obras de justicia, no, sino por Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo va a decir lo mismo en Filipenses 2, versículo 9, no teniendo yo mi propia justicia, sino la justicia que es por Cristo, porque Él hizo todo. Él pagó absolutamente todo, Él cumplió todo. Dios decidió, hermano, salvar a un pueblo en este mundo. Manda a su Hijo para que lo salve. ¿Y qué crees que hizo su Hijo, hermano? Todo, completó esa obra para que ese pueblo sea salvo. Yo no tengo nada que agregarle, yo no tengo nada que aumentarle. Lo único que yo puedo hacer es recibir esa obra por la fe. Y ni siquiera es algo que yo hago solo, sino que la fe es un don de Dios. Efesios 2, versículo 8. Pero hermano, la obra de Cristo está completa. Ahora, después de esto y para concluir, nos encontramos con el versículo 5, donde Jesucristo, después de presentarnos su salvación, su obra, ahora nos va a presentar, hermano, su futuro glorioso. Y recuerda, hermano, el momento en el que estamos. Estamos en la oración de Cristo justo antes de que vaya a la cruz, antes de que muera. Y recuerda bien eso, ¿sí? Pero Jesucristo, hermano, nos va a presentar ahora su futuro glorioso.
Él sabe, hermano, de que la cruz no es nada más que una pequeña transición a la gloria. Escucha el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta, hermano, es la seguridad de Cristo, de que en medio de la peor de las agonías, en medio de la peor de las muertes, Él saldría victorioso. La cruz, como acabo de decirles, hermano, no era nada más que una pequeña transición a la gloria que siempre le había pertenecido a Cristo. Ahora, hay detalles, hermano, en este versículo que es muy importante que tú y yo tomemos en cuenta. ¿Qué gloria, hermano, Jesucristo va a recibir? Dice en este versículo. ¿Qué gloria? ¿Qué clase de gloria va a recibir? Hermano, Jesucristo acá dice cosas bastante fuertes. Sobre todo para aquellos que no creen que Jesucristo sea Dios. Y como les dije, hermano, en este evangelio, literalmente, hermano, uno de los propósitos centrales del apóstol Juan es presentarnos a Jesucristo como Dios. Y el apóstol Juan, hermano, lo va a hacer de manera muy explícita en muchos lugares, pero el apóstol Juan, hermano, también lo va a hacer mostrándonos simplemente las palabras de Cristo, porque la única conclusión a la que podemos llegar, si tú has leído bien estas palabras, es de que Jesucristo es Dios, hermano. Porque escucha una vez más lo que dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermano, Jesucristo dice, la gloria que yo voy a recibir es la gloria que Dios tiene. La gloria que yo tuve contigo, Padre. Esta no es cualquier gloria. Esta es la mismísima gloria de Dios. Y Jesucristo dice, esta es la gloria que yo tenía antes. Esta es la gloria que yo tenía antes. Esta es la gloria que me pertenecía a mí antes. Antes de su humillación, hermano, Jesucristo, como hemos visto, comenzando este evangelio, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Hermano, Jesucristo compartía, si tú ves este versículo, lo que Jesucristo dice es de que Él compartía la mismísima gloria con Dios. Hermano, ¿quién puede decir tal cosa? Escucha lo que Dios mismo va a decir en Isaías 42, versículo 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro, escucha lo que Dios dice, hermano. No daré mi gloria ni alabanza a esculturas. Hermano, Dios deja claro esto. Yo no comparto mi gloria con nadie. Con nadie. Nadie, hermano, puede compartir la gloria de Dios. Las esculturas, los hombres, los ídolos, nadie. Es más, ni los ángeles. ¿Has leído Isaías 6? Los ángeles, hermanos, se tapan la cara para estar en la presencia de Dios. Ellos no pueden compartir la gloria con Dios. Entonces ahora aquí nos encontramos con una situación. O Jesucristo, hermano, ¿qué está haciendo? ¿Está contradiciendo la Escritura? Porque Dios dice, yo no comparto mi gloria con nadie. O, hermano, Jesucristo es Dios. Es por eso que Él puede decir con toda confianza, es más, escucha, orando a su Padre, a Dios, y le dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Hermano, esta es una expresión sumamente clara de que Jesucristo, hermano, comparte la misma gloria de Dios. Él no es un ángel, Él no es un ser humano, Él es Dios mismo, Dios mismo. Y ahora, aquí hay algo más que quiero que tomen en cuenta, y es, ¿cuál era el estado, hermano, de Jesucristo antes de hacerse hombre? Hay algunas personas, hermano, que dicen esto. Hay algunas personas que van a decir que después de la muerte, resurrección de Jesucristo, es ahí donde Jesucristo, hermano, recibió algo nuevo. Fue entronizado, recibió una gloria nueva, ¿sí? Especialmente he escuchado ese tipo de cosas dentro del contexto milenialista. Pero hermano, tiene serios problemas. ¿Por qué? Porque hermano, Jesucristo, escucha lo que dice acá. Jesucristo dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Hermano, creo que tú y yo vamos a estar de acuerdo con que Jesucristo aquí está adelantándose a lo que va a suceder después de su resurrección, ¿verdad? Entonces, glorifícame tú al lado tuyo.
Es lo que vamos a ver más adelante en el libro de Hechos, por ejemplo. Cuando Jesucristo ascienda al cielo a la diestra del Padre y Esteban lo ve ahí a la diestra del Padre. Está bien, Jesucristo está hablando de ese momento. Pero ¿qué gloria va a recibir Jesucristo, hermano? Yo te digo qué gloria, escucha, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Hermano, Jesucristo no iba a recibir algo nuevo después de su resurrección y su ascensión. Jesucristo iba a volver a recibir lo que siempre le ha pertenecido. La gloria como Dios mismo, como el Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre. Yo no sé por qué, hermano, la gente se sorprende cuando digo eso. Jesucristo en el Nuevo Testamento, después de su muerte, su resurrección, recibió la gloria que Él ya tenía, que siempre le ha pertenecido. Él nunca ha dejado de ser Dios. En el Antiguo Testamento Él era Dios. Y hermano, Jesucristo dice así, dice esto. Yo voy a recibir la misma gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Hermano, esta es una gloria eterna, la cual ya le pertenecía a Jesucristo. Es por eso, hermano, que en el Antiguo Testamento tú vas a encontrar a David diciendo esto, Salmo 110, versículo 1. Es el salmo más citado en el Nuevo Testamento por algún motivo. Jehová dijo a mi Señor, escucha lo que dice David. Jehová, Dios Padre, ¿verdad? Y ahora hay un Adonai, hay un Señor por encima de David. Entonces David reconoce, hay un Dios y hay alguien más por encima mío, al cual le llama Señor. ¿Y qué es lo que Jehová le dice a este Señor? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el Antiguo Testamento, hermano, ya se nos presentaba a Jesucristo sentado a la diestra de Dios, reinando con Dios, gobernando con Dios. A esto, si quieres, le puedes agregar el Salmo 2, donde Dios mismo va a decir, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme hoy por herencia las naciones y te las daré, pídeme la tierra y yo te la doy. No, ese es Cristo, en la posición del Hijo de Dios, con toda gloria, con todo poder. Y Jesucristo, hermano, escucha lo que dice acá, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Esta es una gloria eterna. No comenzó con la creación, no comenzó en algún momento, no, esta es una gloria que siempre le ha pertenecido, que siempre le ha pertenecido. Y por un pequeño tiempo en su encarnación, Él tuvo que ser humillado. Y como dice Filipenses 2, Él se despojó a sí mismo. Pero hermano, Jesucristo después de su muerte, Él sabe, la muerte solamente iba a ser el preludio de la gloria que Él iba a volver a recibir, la gloria que siempre le perteneció. Y ahora, hermano, aquí como te he mencionado, Jesucristo en esta oración está hablando con su Padre y le está presentando, le está afirmando el futuro glorioso que Él sabe que tendría. Y esto es importante, porque hermano, tú y yo no creemos, como lamentablemente a veces los católicos presentan a Cristo, y aquí hay una diferencia en los íconos, en las imágenes que utilizamos entre católicos y cristianos. Hermano, los católicos no sé por qué siguen haciendo esto, utilizan cruces con Cristo ahí colgado todavía. No te estoy diciendo, si tú lees la doctrina católica, hermano, ellos creen en la resurrección de Cristo, no te digo que no. Ellos creen en la ascensión de Cristo, hasta creen en la ascensión de María. Pero no sé por qué, cuando usan imágenes, siguen presentando a Cristo una y otra vez como el Cristo crucificado. Hay un motivo, hermano, por el cual dentro de las iglesias protestantes usamos cruces muchas veces, pero usamos cruces vacías. ¿Por qué vacías? Hermano, por lo que estamos leyendo ahora. Cristo no se quedó en esa cruz. Cristo, hermano, fue glorificado después de esa cruz. Cristo, hermano, el día de hoy está glorificado a la diestra del Padre, exaltado como el Rey de Reyes, el soberano del universo. La humillación de Cristo, hermano, nosotros creemos ya terminó, llegó a su fin. La cruz, su sufrimiento, hermano, como ya les dije, era solo el preludio para la futura gloria que Él nos dice acá que la tenía segura. Y Jesucristo por eso le dice a su Padre, yo estoy seguro de esto. Padre, glorifícame a tu lado. Hermano, la gloria que hoy tiene es la gloria que nosotros reconocemos, que siempre le perteneció y por la cual nosotros le adoramos y le alabamos.
La gloria que Él tiene, hermanos, lo que el apóstol Pablo reconoció en Filipenses 2, de que Él es aquel al cual se le ha dado un nombre por sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se va a doblar. Y hermano, Jesucristo está reconociendo esto. Su sufrimiento, hermano, sería terrible. Jesucristo sufriría el infierno por ti y por mí. Pero ese no sería el fin. Ese no sería el fin. Su humillación concluiría y la gloria que siempre le perteneció, hermano, volvería a ser suya. Y es lo que Jesucristo está afirmando acá. Y hermano, así es como Jesucristo se está preparando para la cruz. Está orando a su Padre, afirmando su completa seguridad en sus planes, en su salvación, en la obra que le dio, en la gloria que le esperaba. Y ahora yo te ruego, hermano, y esto para concluir, de que en los peores momentos sigas el ejemplo de Cristo. Sigas el ejemplo de Cristo en lo que estamos viendo aquí ahora. Hermano, Cristo está orando en sus peores momentos antes de ir a la cruz. ¿Y qué está haciendo? Está afirmando su completa seguridad a los planes de Dios, a la salvación de Dios, a la obra que Dios le dio, a la gloria futura. Está afirmando eso. ¿Has leído alguna queja hasta este momento? No. Hermano, Jesucristo está comenzando esta oración afirmando todas esas cosas. ¿Y por qué te digo, hermano, que veas a Jesucristo como un ejemplo? Porque obviamente la Biblia nos dice que ese es nuestro ejemplo. Pero escucha lo que el apóstol Pedro va a decir respecto al sufrimiento de Cristo y tu sufrimiento y mi sufrimiento. 1 Pedro 2:21. Porque para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermano, yo creo que este pasaje, si bien tiene muchas cosas que enseñarnos, también, hermano, nos está dando el ejemplo Cristo de cómo afrontar en oración el sufrimiento. Cómo afrontar en oración el sufrimiento. En medio del sufrimiento, hermano, nunca pongas en duda los planes de Dios. En medio del sufrimiento, hermano, nunca pongas en duda la confianza que le debes a Dios. En medio del sufrimiento, hermano, nunca pongas en duda la obra que Dios ha hecho por nosotros. En medio del sufrimiento, nunca pongas en duda, hermano, la gloria futura que nos espera a todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Hermano, así es como Jesucristo está enfrentando el sufrimiento. Y déjame preguntarte, ¿cómo oras en los momentos difíciles? ¿Dejas de confiar en Dios, en su poder, en sus propósitos? ¿Tus oraciones están llenas de quejas? Ese no es el ejemplo que Cristo nos ha dejado. Y claramente podemos encontrarlo en estos primeros versículos de esta oración, lo cual nos va a tomar más tiempo estudiar, obviamente. Pero por hoy día vamos a concluir acá, ¿sí?